momento vamos a pasar a nuestro tercer tema. Nuestro tercer tema tiene que ver con la gracia irresistible. Esa es nuestra, cuarto tema, cuarta temática, que es la gracia irresistible. Y donde, nuevamente, voy a presentarles ahí un cuadro que don Álvaro me va a ayudar, de esta doctrina a partir de estos artículos de Dor. Cuando hablamos de la gracia irresistible, nosotros necesitamos entender de que esto tiene relación con el llamado de Dios que hace a aquellos que son su pueblo. Un llamado que es eficaz y por esa razón se le llama gracia irresistible, porque este llamado es tan potente que todos aquellos que han sido elegidos por el Padre, aquellos que Cristo murió y derramó su sangre, a pesar de sus muchos pecados, en ellos este llamado es eficaz. Ahora, el sínodo de Dort, al momento de hablar de esta gracia irresistible, utiliza aproximadamente 12 artículos para hablar de diferentes matices, varias temáticas que tienen que ver con este asunto. Primero que todo, hay una sección ahí de los artículos 6 al artículo 19 que vamos a denominar como el llamado del Evangelio. Luego, este llamado del Evangelio está muy relacionado con este concepto de la regeneración o nuevo nacimiento, una obra del Espíritu Santo en nosotros y que está relacionado con esta idea de la fe. Para luego hablar un poquito de cómo la obra del Espíritu Santo obra en nuestra voluntad y nos conduce por el camino de la salvación. Entonces, lo primero que vamos a tratar es este concepto de el llamado del Evangelio, que si ustedes tuvieran aquí en su mano el canon o el sínodo escrito, estaría ahí entre los artículos 6 al artículo 9. Y en este primer concepto del llamado del Evangelio, los teólogos de Dort dicen algunas cosas que son bien interesantes, ¿ya? La primera de ellas es que, aun cuando el ser humano, ustedes y yo, en un estado de pecado, esa condición de pecado en la cual todos hemos nacido, no está, o más bien, no es una condición absoluta, como nos decía el presbítero Isaí en la primera exposición, sino que hay en nosotros una luz, digámoslo así, de la naturaleza que nos permite poder nosotros entender algunas cosas. Cuando ustedes, por ejemplo, piensan en Romanos capítulo 1 y cómo Dios se revela a través de la creación, ¿no? Todo ser humano tiene la capacidad de poder ver a un Dios creador, a un Dios poderoso, pero dice el texto de Romanos 1 de que aquellos que vieron a Dios, en lugar de glorificarle, ellos tomaron una decisión diferente. Y en ese sentido, todo ser humano tiene cierta luz o capacidad de poder entender algunas cosas, pero esa capacidad, esa luz natural que está corrompida por el pecado, no le permite al ser humano en esa condición tener un conocimiento salvífico de la obra de Dios. Hay personas que son muy inteligentes, hay personas que son muy capaces, logran grados muy importantes en nuestro mundo, pero esa luz que es natural y que su corrupción o la pecaminosidad no le ha afectado de forma total o absoluta, ese conocimiento no tiene la capacidad de poder acercarlo a Dios y conocerle como un Salvador. Porque en ese sentido, lo que ellos observan simplemente es sombra, mas no el verdadero rostro de su Señor. Entonces, los teólogos de Dort comienzan diciendo que, a pesar de que el ser humano no ha sido corrompido en un sentido absoluto, aún así, con esa capacidad de poder entender algunas cosas, no les alcanza para conocer al Dios Salvador. Y por otra parte, ellos también dicen
que aun cuando Dios también les ha dado su ley, esa ley que les muestra su corrupción y pecaminosidad, porque ese es uno de los propósitos de la ley, ¿no? Revelarnos nuestros pecados, eso tampoco permite al ser humano ser consciente de un Salvador. No le permite, de alguna forma, salir de su estado de miseria y poder ser librado de la condenación. Entonces, ¿cómo ellos son salvos? Los teólogos de Dort dicen que el Espíritu Santo salva a los escogidos solamente por medio del Evangelio, por medio de la palabra predicada. Y esa palabra predicada, que es un misterio de Dios que en el Antiguo Testamento fue revelado a algunos, pero que en el Nuevo Testamento fue revelado a muchos más, ese misterio de Dios es el que llama a sus escogidos para que ellos crean en las buenas nuevas del Evangelio. Y este llamado que Dios hace al mundo en términos generales, pero donde solamente los escogidos responden con fe, es importante subrayarlo aquí. Ese llamado que Dios hace al mundo es un llamado sincero. Dios llama a todos a arrepentirse, sin distinción. Pero este llamado es solamente eficaz, real, irresistible en aquellos que han sido elegidos y por quien Cristo murió en una cruz. Entonces, noten ustedes cómo se van conectando estas cosas. Dios eligió a su pueblo antes de la fundación del mundo, envió a su Hijo a morir en una cruz por ellos, para que ellos respondan eficazmente al llamado del Evangelio. Y aun cuando este llamado es un llamado honesto para todos, nadie puede decir de que Dios llama solamente a los escogidos, sino es un llamado honesto para todos. Al final, solamente aquellos que han sido elegidos, aquellos que han sido por quien Cristo murió, ellos responderán eficazmente a dicho llamado. Porque todos los demás, los reprobos o aquellos que han sido rechazados, ellos responden con incredulidad o con un montón de otras cosas, como ustedes lo pueden observar en la parábola del sembrador, donde ustedes observan de que hay muchos terrenos y en todos los terrenos cae la semilla, pero solamente el buen terreno responde de forma correcta. Entonces, estos primeros artículos del Canon de Dort, artículos 6 al 9, nos hablan acerca de este llamado del Evangelio. Y luego ellos pasan a estos artículos del 10 al 14 a hablarnos de este concepto de regeneración y el don de la fe, donde la pregunta a responder es, entonces, ¿cómo son aquellos que verdaderamente se allegan a Dios, que creen en Dios, que responden eficazmente? Y ahí los teólogos de Dort van a decir de que si nosotros respondemos al llamado del Evangelio, lo hacemos no por nuestra libre voluntad. Es decir, no es que tengamos la capacidad de responder espontáneamente, libremente, porque nuestra voluntad está corrompida. Obviamente todos nosotros somos libres, pero aquellos que están en un estado de depravación son libres solamente a actuar conforme a su naturaleza. Y eso significa que si yo soy pecador, mi libertad siempre me va a llevar a elegir el mal. Pero si yo he sido regenerado, transformado, mi voluntad ha sido renovada, allí recién yo puedo rechazar el pecado y puedo acudir a Dios. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, para que ustedes y yo podamos responder de forma eficaz
positiva al llamado de Dios, necesitamos que Dios obre soberanamente en nosotros. Y por esa razón es que Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13, nos dice una verdad muy preciosa allí, cuando él expresa de que aquellos que han recibido a Cristo han tenido el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y uno dice en el versículo 12, perfecto, entonces yo lo recibo. Pero luego el versículo 13 aclara que aquellos que han recibido el Evangelio, a Cristo, no lo hacen por voluntad propia. No lo hacen porque tienen una capacidad de hacerlo, sino porque han nacido de Dios. Ellos nacen de Dios. Dios obra en ellos, dándoles fe y convirtiéndolos a dicha fe por medio de la predicación del Evangelio, donde la predicación o este llamado eficaz, digámoslo así, tiene dos grandes ámbitos. Esto lo vimos nosotros en premembresía hace un tiempo atrás. Se manifiesta en un sentido externo y en un sentido interno. En un sentido externo, ustedes y yo escuchamos este llamado por medio de la predicación de la palabra los domingos. También podemos escuchar este llamado cuando vamos en la radio, en el auto, escuchando una radio y a un predicador, o cuando leemos un artículo acerca del Evangelio. Tú allí estás recibiendo este llamado externo de Dios, pero que no es eficaz hasta que este llamado externo se convierte en un llamado interno por medio de la intervención del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien usa Evangelio para abrir tu mente, abrir tus ojos, abrir tu corazón, como pasó con Lidia, y puedas tú creer. Entonces, en ese sentido, no es suficiente, o no es solamente leer Biblia. Cada vez que nosotros vamos a la Escritura y leemos Escritura, tenemos que pedirle a Dios: abre mis ojos, abre mis oídos, ayúdame a entender. Porque en esta obra de la regeneración se produce un poder sobrenatural que en la Escritura está comparado al poder de la creación y de la resurrección. Si ustedes observan en la Escritura, comúnmente el ser salvos, el convertirse en un hijo de Dios, está relacionado con el poder que Dios hace al momento de crear el mundo y al momento de otorgar vida a aquellos que están muertos. De eso estamos hablando, de un acto sobrenatural que no depende de mí, ni yo tengo las capacidades para poder hacerlo. Y es algo que va más allá de mi capacidad. No lo puedo entender. Es incomprensible. Lo cual no significa, sí, que no sea impercibible. Yo puedo percibirlo. Porque la Escritura dice de que Dios produce en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero cuando hablamos de la obra regeneradora de Dios en nosotros, estamos hablando de una obra absoluta y única de Dios sin la intervención del humano. Es una obra en nosotros, pero sin nosotros. En nosotros, sin nosotros. Y ahí nuevamente ustedes y yo tenemos que maravillarnos. Decir, ¿cómo es posible eso? Donde yo no intervine, no hice nada, Dios obró en mí. Y esto es porque, en primer lugar, Él me escogió. Cristo murió en la cruz por mí, por tanto Él me llamó. Y Él hará que su obra sea eficaz en mí. Por eso, todo lo que ocurre en mí es responsabilidad de Dios. Y Él obra en ese sentido potentemente. Entonces, y para ir concluyendo, en la última sección de este capítulo de la gracia irresistible, los teólogos de Dort hacen algunos comentarios que son bien interesantes. El primero de ellos tiene que ver con esta idea de que, por tanto, como Dios obra de forma soberana en el ser humano, Dios nuevamente no le debe a nadie nada. Él no es deudor de nadie. Los deudores somos nosotros.
nosotros que hemos recibido de dicha gracia, nosotros que hemos disfrutado de la obra soberana de Dios en nosotros, nosotros somos los deudores. Entonces, yo quiero que tú pienses un momento, por favor, solamente en esto. Si Dios te ha salvado gratuitamente, sin merecerlo, antes de la fundación del mundo, envió a su Hijo a morir en una cruz, dime, ¿cómo es posible que nosotros como creyentes podamos ser tan mediocres? Que nos cueste venir al culto, que nos cueste estar en una vigilia, que nos cueste orar, que nos cueste leer la Biblia, si Él hizo algo que tú y yo no podíamos hacer. Nos dio un regalo inalcanzable, imposible para nosotros. Imposible. Que solamente experimentamos, no participamos. Eso debiera conmovernos, animarnos, ser más generosos, ser más espirituales, ser más piadosos, ser más activos, tomar decisiones en relación a Dios y no en relación a mi beneficio, porque aquí los deudores somos nosotros, no Dios. Dios no nos debe nada, nosotros le debemos todo a Él. Y los teólogos de Dort hacen ese comentario de que en ese sentido esta gracia también no debiera a nosotros producir altivez, orgullo, sino que al contrario, humildad, porque no merecíamos nada y lo hemos recibido todo. No debiéramos captarnos por esto, al contrario, humildemente servir al Señor entendiendo del don que hemos recibido y orando obviamente también por aquellos que no han recibido aún dicha gracia o dicho don y que son parte del pueblo de Dios. En ese sentido, como es una obra de Dios, esta obra de Dios debiera no solamente conmovernos a nosotros, sino también pensar en nuestros hijos, en nuestra familia, en aquellos que son parte de la familia del pacto y que aún no han entregado su vida a Cristo. Ustedes y yo, en ese sentido, participamos por medio de la oración, en el que cada uno de nosotros, al ser afectados por dicha gracia, Él, y esto es importante subrayarlo, ¿ya? Él lo hace no doblegándonos. Hay comúnmente una caricatura de Dios con el ser humano, como si el ser humano fuera un títere, donde es Dios quien le toma las partes del cuerpo y de alguna manera hace que el ser humano se mueva conforme a su voluntad. Eso es un error, una caricatura muy lejos de las Escrituras. Dios no hace eso. Dios no anula la libertad del ser humano. Dios transforma, renueva la voluntad del ser humano. Dios abre los ojos del ser humano, abre los ojos del electo, del elegido, abre el corazón para recibir el Evangelio. Y cuando sus ojos están abiertos, cuando su corazón está palpitando y ha cambiado su corazón de piedra en un corazón de carne y se da cuenta, en primer lugar, de su miseria, de que va camino hacia la perdición, lo lógico de un creyente no es caminar hacia la perdición, es correr hacia Cristo. Y eso es lo que se produce en esta obra de la regeneración y del llamado eficaz. Es lógico que todo cristiano corra a Cristo voluntariamente al ver, sentir y experimentar su pecado cuando Dios renueva, transforma y le permite ver lo que antes el pecado no le permitía ver. Y por esa razón es que Él obra en nosotros. Y aunque lo hace de forma soberana, los teólogos hacen un comentario también, y con esto concluyo. Ellos dicen que Él usa medios, y este medio es Evangelio. Hay un pasaje ahí en Romanos 10 que nosotros no deberíamos minimizar. Romanos 10, versículo 17. El texto dice de que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entre más expuestos estemos nosotros a Escritura, más estaremos inclinados a buscar al Señor y ser transformados por su palabra. Entonces, haciendo un resumen de algunos puntos principales de esta doctrina de la gracia irresistible. Número 1,
lo que la naturaleza o la ley de Dios no puede hacer en nosotros, que es mostrarnos ese conocimiento salvífico. El Espíritu Santo, usando el Evangelio, lo hace. Es el Evangelio el que nos lleva a nosotros a buscar al Señor. 2, el llamado del Evangelio es tanto general para todo el mundo, pero eficaz en aquellos que creen. Esto es importante entenderlo. Por eso es que predicamos el Evangelio. Nosotros no somos hipercalvinistas. Los hipercalvinistas, que es una distorsión del pensamiento calvinista, dice de que no es necesario predicar el Evangelio, porque al final se van a salvar solamente los que tienen que salvarse. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros predicamos el Evangelio a todos, convencidos de que aquellos que han sido elegidos y por quienes Cristo murió, dicho llamado será eficaz. Pero hay un sincero llamado a las naciones a buscar al Señor y a salvarse creyendo en Cristo como su Salvador. Y aquellos que rechazan el Evangelio no lo hacen porque Dios les ha negado dicho Evangelio, sino por causa de su propia incredulidad. Por tanto, en ese sentido, reitero, la conversión no es una obra humana, es una obra divina donde Dios y solamente Dios es quien nos otorga a nosotros fe. Y aquí hay un punto también interesante que hay que subrayar. La fe, según la Escritura, es un don. Un don. Y este don tenemos que entenderlo de esta forma. No es como quien va a sacar el auto de una concesionaria y lo retira. No debemos entender la fe como eso, como alguien que va a sacar algo. Sino, según la Biblia, la fe nosotros deberíamos entenderla como una transfusión de sangre, donde tú y yo somos pasivos y simplemente la recibimos y entra a nosotros y obra en nosotros. No es que tú vas y sacas algo, no, es algo que tú recibes pasivamente como obra divina. Por tanto, ni siquiera en la fe con la que tú crees en el Señor Jesucristo debes tú gloriarte, porque esto es una obra entera de Dios en la que nuestra voluntad es regenerada, cambiada, y por esa razón tú y yo corremos hacia Jesús. De una manera diferente sería imposible. Entonces, el llamado eficaz tiene que ver con eso, con que Dios un día nos escogió antes de la fundación del mundo, envió a su Hijo a morir en una cruz por nosotros, y en el tiempo, no antes ni después. Yo sé que hay algunos aquí que piensan, me hubiera encantado haber llegado antes a la iglesia reformada, o me hubiera encantado haberme convertido antes. No te pertenece ese tiempo a ti, no te pertenece, es un tiempo de Dios. Dios te escogió en la fundación del mundo y Él escogió el tiempo en el que tú hoy estás y lograste ser o comprender la fe solamente por gracia divina. Da gracias porque ese tiempo llegó y disfruta el tiempo que el Señor te ha dado para servirle con todo tu corazón, porque para eso fuiste llamado, para aprovechar, aunque sea poco tiempo o mucho tiempo, para servir al Señor. Bien, vamos a orar y vamos a pasar a las preguntas. Oremos. Señor, gracias te damos porque no solamente nos has escogido, sino también has muerto en una cruz por nosotros y nos has llamado para tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque en ninguna de estas acciones nosotros tenemos alguna participación. Gracias, porque esto es un don, un regalo que nos explota el cerebro. No somos capaces de entenderlo, pero podemos experimentarlo y disfrutarlo en este momento. Te damos gracias, Señor, por tu gracia y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.